Hola a todos, gracias por venir, por sumarse al el segundo encuentro de Compartimos Ciencia. Hoy vamos a estar escuchando trabajos de Julia Medlin y de Palmira Cuellar, pero antes teníamos ganas de hacer una ronda de presentaciones para conocernos entre nosotros, así que voy a dejar de compartir la pantalla y si quieren arrancamos nosotras, pero después estaría bueno que cada uno se presente. Se nos ocurrió que pudiéramos decir nuestro nombre, de dónde somos, dónde trabajamos y más o menos en qué temas. Vamos a tener como 10 minutos para esto, así que, bueno, eso. Si quieren, arranco yo. Bueno, yo soy Nadia Testani, soy estudiante de doctorado en la Universidad de Buenos Aires. Soy de Argentina y soy representante regional de Sudamérica de IES. Y trabajo en temas de impactos de la variabilidad climática y cambio climático en cultivos de arroz en el noreste de Argentina. Hola, soy Nahuel Gómez. Bueno, trabajo en el mismo grupo que Nadia, pero en un contexto bastante distinto. Bueno, también soy de Argentina, acá de Buenos Aires. Trabajo en variabilidad dinámica estratosférica. En particular me interesa cómo la variabilidad dinámica de la estratosfera influencia en las anomalías climáticas de Sudamérica. Okay. Bueno, si quieren, yo voy. Bueno, mi nombre es Joseph Sánchez. Actualmente soy profesor en la Universidad Católica del Ecuador. Mi campo de experticia es contaminación atmosférica y reacciones químicas, huella de carbono. Y al igual que Nadia, estamos como representantes de IES en Sudamérica. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Bueno, yo soy Valentina, soy la estoy a cargo de la oficina de IES, perdón, y acá en Argentina estoy en la ciudad de Buenos Aires, tengo sede en el Servicio Meteorológico Argentina, y bueno, les doy una bienvenida a todos los que asistieron hoy. Y seguimos por Juli, si querés. Yo. Bueno, hola a todos, soy Julia Mindlin, soy también estudiante de doctorado en la Universidad de Buenos Aires y trabajo estudiando cambios en la dinámica del hemisferio sur asociados a cambio climático, impactos en Sudamérica. Y bueno, hoy voy a presentar, así que después les cuento más. Pues hola, mi nombre es Palmira Cuellar, yo soy de Ciudad de México, actualmente estoy aquí en la Ciudad de México, un saludo desde acá, desde México. Bueno, mis temas principales son las ciencias atmosféricas, lo que es todo lo que tiene que ver con los ciclones tropicales. Como sabrán, acá en México nos vemos afectados todos los años por los ciclones tropicales, entonces es como la interacción océano-atmósfera y sobre todo enfocada a lo que son los impactos, ¿no? Principalmente sociales de estos eventos. Y por otro lado, pues también he estado desarrollando un poco lo que es justamente la interfaz ciencia política, de lo que les voy a hablar después de Julia. Entonces, ahí lo dejo. Un gusto estar acá. Si quieren, seguimos por Sebastián Díez, estoy mirando así en el orden en la pantalla. Hola, ¿cómo están? ¿Qué dicen? Un gusto conocerlos. Mi nombre es Sebastián Díez, estoy trabajando en la Universidad de York. Ahora estoy de visita acá en Córdoba. En York estoy trabajando como postdoc y mi interés radica en el uso de microsensores para la medición de gases atmosféricos y aerosoles. Bueno, un gusto. Es la primera vez que participo, así que un gusto verles las caras y conocernos un poco. Bueno, bienvenido, Seba, y qué bueno que estés justo, hoy estamos en el mismo uso horario. Después, ¿quién sigue? Laura Ruiz. ¿Me sigue en la pantalla? No, acá me parece que... Ahí va.
Hola, yo soy Laura Ruiz, soy investigadora, asistente en el Centro de Investigación de Mar y la Atmósfera en la Universidad de Buenos Aires. Y mi foco principal de estudio es la dinámica de la altura del mar en el Atlántico Sur. Y más que todo le estoy poniendo más enfoque a la tendencia del nivel del mar y a la variabilidad intraestacional de la altura del mar, que son dos cosas tal vez poco estudiadas en nuestra región. Bueno, bienvenida, Lau. Diana. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Diana y soy de Argentina. Trabajo también en el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera y el tema de mi doctorado es la circulación asociada a los eventos de precipitación extrema en el sudeste de Sudamérica. También trabajo con modelos regionales y con proyecciones de cambio climático. Genial, gracias, Dai. Elio. Ahí estoy. Hola, yo soy Elio. También estudio Ciencia de la Atmósfera estoy haciendo el doctorado en Ciencia de la Atmósfera también en Buenos Aires. Estudio la circulación general del hemisferio sur, la zonalmente asimétrica. Genial. Rodri. Buenas tardes, mi nombre es Rodrigo, yo soy de Brasil, hago parte del IES como Executive Committee, trabajo en el tema de evaluación de desastres, en el desastre de Mariana y Brumadinho en Brasil. Es un gran gusto estar aquí. Gracias. Gracias, Rodri. ¿Qué más me falta? Félix. Buenas, ¿se escucha? Estaba Sí, teniendo sí. como algunos problemas con el audio. Bueno, mi nombre es Félix, soy chileno, estoy igual trabajando en Argentina. Si bien estoy terminando algo de mi doctorado, actualmente trabajo de consultor en el Ministerio de Agricultura. Y nada, en general trabajo muchos temas que están relacionados con temas de sequía, índices de sequía y seguimiento de ese tipo de parámetros. Nada, me gusta estar igual en esta parte, principalmente para saber algunos de los temas en los que se va trabajando, nada, investigadores jóvenes o temas de interés de investigación en Sudamérica. Sí. Gracias. Bueno, gracias, Félix. Y falta Armen. Hola a todos, mi nombre es Armen, soy desde Armenia. Soy experto en seguridad climática y ambiental con casi 20 años de experiencia en países de Asia Central y Occidental. Y ahora estoy haciendo mis estudios en doctorado en la Universidad de Lisboa, en Portugal, en cambio climático y desarrollo sostenible. Gracias, Armen. Bienvenido. Y creo que no me falta nadie porque Joseph escribió en el... No, Joseph no, perdón, Jorge escribió en el chat diciendo que está en el tren y que él es de Venezuela. Actualmente él está haciendo ya su postdoctorado en Alemania y fue representante regional de Europa y también fue parte del Execom de IES. Así que bueno, te mando un saludo, Jorge. Y creo que ya podemos comenzar. Genial. Bueno, va a empezar presentando Julia. Un trabajo que está titulado Estamos perdiendo la generación actual de jóvenes investigadores del clima gracias a la sobreabundancia de datos, que es un trabajo que se hizo en el marco de la comunidad de IES a través de una discusión en torno al impacto que tiene en la generación actual de jóvenes científicos la abundancia de datos. Y bueno, es un trabajo que se publicó recientemente como comentario en la revista AU. Qué bueno, Juli.
bienvenida y gracias. Ahí está. Bueno, gracias a ustedes. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, es raro para mí presentar algo que no es directamente mi trabajo de doctorado, pero bueno, espero que les sea de interés. Mi idea con esta charla es contarles un poco, primero, cómo llegamos a escribir algo de este estilo. Para mí fue bastante novedoso, porque no es un trabajo de investigación, sino es más bien un comentario y un análisis que nos llevó mucho tiempo a hacer. Bueno, después les voy a contar un poco de qué va en sí lo que escribimos, y después, dado que esto más bien lo escribimos con la intención de ver qué es lo que piensa el resto de la comunidad al respecto y abrir la discusión, voy a dedicar un tiempo a plantearles algunas preguntas, y no sé si nos va a dar el tiempo como para poder debatir, pero al menos hacerles las preguntas, y si 2 o 3 personas pueden contestar o quieren compartir lo que piensan, bueno, me gustaría dedicar tiempo a eso. Así que bueno, el título es este: estamos perdiendo la generación actual de jóvenes investigadores del clima gracias a la sobreabundancia de datos. Y bueno, quisimos hacerlo en forma de pregunta porque justamente la idea es hacerle esta pregunta al resto de la comunidad y tratar de ver qué es lo que piensan los demás. Y un poco así también fue que lo planteó Shipra, la primera autora, Shipra Jain. Es una investigadora que trabaja en ciencias del clima también. En el momento en que propuso hacer esto estaba haciendo su postdoc en Edimburgo, y ella trabaja con proyecciones climáticas, con datos de CEMIP, que es un proyecto internacional para comparar salidas de distintos modelos, forzados con distintos experimentos. Y bueno, ella planteó esto, entonces les cuento un poco, y es una red internacional de jóvenes investigadores, cuya intención, o para lo que se supone que sirve, es para esto, generar una red de contactos, fortalecer colaboraciones entre universidades, facultades, y en principio de esa misma red van saliendo cosas, como por ejemplo salió esta, además de tener la plataforma que tenemos, organizar actividades y asociar a distintas instituciones, estamos en constante diálogo, y un día en una reunión Shipra dijo: ¿a ustedes les pasa esto? Que están a veces horas y horas trabajando con datos y se olvidan o no tienen tiempo como para hacer otras actividades que también son importantes y que principalmente son importantes en este momento de mi carrera. Lo planteó como una inquietud y un montón de gente resonó con eso. Y bueno, un montón de gente es la gente, a pesar de que IES tiene muchos miembros a lo largo de todo el mundo, esto en particular lo mencionó en una reunión que tenemos mensual de miembros activos que toman responsabilidades dentro de IES. Entonces eso también tuvo que ver con quienes terminamos formando parte de este grupo. Las personas que estábamos ahí, y luego en los próximos meses otras personas también cercanas dentro de miembros activos de IES que escucharon que estábamos trabajando en esto, nos juntamos y tuvimos reuniones durante como 2 años sobre este tema, escribiendo y desarrollando esta idea, a raíz de esta inquietud de Shipra. Y bueno, yo en particular, cuando Shipra propuso esto, estaba empezando mi doctorado, y como trabajo con proyecciones climáticas, y justamente trato de entender y describir la incertidumbre que hay detrás de las salidas de los modelos, mi trabajo involucra desde el minuto 0 trabajar con muchos datos. Y en particular empecé mi doctorado en una universidad, haciendo una estancia en una universidad de Reino Unido, donde el acceso a los datos era muy fácil, y me sorprendió muchísimo la diferencia y la desigualdad que había entre personas que estaban haciendo su trabajo en un lugar así, que tiene como una infraestructura importante para el manejo de datos, y en particular los que usaba yo, versus lo que sucede en Sudamérica, o en particular en mi instituto en Argentina. Y entonces, bueno, resoné un poco con lo que ella propuso,
y me interesé, y en principio no para escribir un artículo, sino para aprender a ver qué pasaba con esta gente más experimentada que también tenía esta misma inquietud. Bueno, entonces GIES tiene esta estructura, esto un poco para mostrarles que las personas que son miembros activos son las personas que participan de estas reuniones mensuales y toman responsabilidades dentro de ellas. Entonces, gran parte de los miembros de los coautores de este trabajo forman parte de la red de GIES y como miembros activos. Entonces, bueno, el trabajo en sí es y como les decía, nació a partir de una motivación personal, pero dentro de GIES, siendo esta red que está abierta, que estas inquietudes se aborden, se formó un grupo de discusión con los cuales tuvimos reuniones casi mensuales para charlar de este tema e ir armando este manuscrito. Después tuvimos un proceso bastante largo con los revisores y con el editor durante este año hasta que salió, y nuestra idea es generar un diálogo, entonces también armamos una encuesta para recolectar experiencias de otras personas, también jóvenes investigadores en el tema. Entonces, primero para aclarar, lo que no quisimos decir con lo que escribimos fue que el avance de las observaciones y el modelado del sistema climático impliquen algo malo, digamos, para nuestra disciplina. O sea, sabemos que es necesario observar y modelar el clima para generar avances, y cuanto más datos, mejor en cierto aspecto. A lo que sí apunta nuestro comentario es a identificar que a raíz de estos datos, la manera en que decidimos analizarlos o la manera en que generamos nuestras investigaciones en torno a ellos tiene que ser pensada y planificada, y al menos desde nuestra perspectiva como jóvenes investigadores, considerando que los investigadores jóvenes, que son los que dedican gran parte de su tiempo a eso, están en periodo de formación también, y hay otras actividades, además del análisis de datos, que son necesarias. Entonces, los puntos clave a los cuales terminamos llegando fueron, primero, que junto con el trabajo con datos necesitamos invertir tiempo y recursos en actividades científicas fundamentales dentro de las ciencias del clima, y con eso nos referimos a pasar tiempo haciendo revisión de literatura, hacer trabajo que esté guiado por nuestro conocimiento en teoría, desarrollar propias preguntas a partir de lo que estudiamos, desarrollar modelos conceptuales y simplificados que permiten evaluar las observaciones en términos de causa y efecto, e intercambiar ideas con otros investigadores de la comunidad. También necesitamos iniciativas que de forma activa refuercen la libertad intelectual y la curiosidad científica entre jóvenes investigadores en ciencias de la atmósfera y los océanos. Entonces, las actividades que mencioné en el punto anterior llevan tiempo y consumen energía. Entonces, si el trabajo diario y cotidiano está destinado, depende además de cada quien y de sus capacidades, a la descarga y procesamiento de datos, eso a veces termina consumiendo tiempo que podría estar destinado a estas otras actividades. Entonces, en este momento de la carrera, dedicar tiempo excesivo a estas tareas puede ser perjudicial, es como una de las cosas que identificamos. Y por último, planteamos que necesitamos coordinación entre el norte y el sur global para proveer recursos a investigadores jóvenes que trabajan en países o instituciones de bajos recursos. Porque además de todo lo que mencionamos, como mencioné al principio, no todos los espacios de trabajo, instituciones, universidades, cuentan con el mismo acceso a recursos que permitan almacenar y procesar esos datos, porque por más que los datos en muchos casos son públicos, no es trivial analizarlos, no es trivial almacenarlos, y seguro, me imagino que acá puede haber gente que haya pasado por esa situación, pero a veces uno tiene que bajar datos, preprocesarlos, borrarlos y armar todo un streamline, un flujo de tareas para poder trabajar, y eso está asociado a los recursos
con los que cuenta la institución o el grupo de trabajo. Y bueno, esto lo identificamos con una brecha. Entonces, para sintetizar, proponemos que hace falta tener espacio para actividades fundamentales en ciencias de clima, que la cultura de los proyectos prescritos, que serían proyectos donde ya está planificado desde el minuto cero, que lo que se va a hacer es analizar ciertos modelos, y la persona, que generalmente es un investigador joven, que termina haciendo esas cuentas, no tiene tanto lugar en el desarrollo o en el pensar cuál va a ser el proyecto, y el problema de la continuidad, que ahora voy a ver si tengo tiempo para desarrollarlo un poco más. Pero con a lo que nos referimos con problema de la continuidad es que, dado que es tan fácil generar proyectos donde lo que se va a analizar ya está prescrito, y esas tareas en principio con el manejo con la capacidad de manejar datos lo puede hacer, no cualquiera, pero lo pueden hacer muchas personas, a veces eso hace que jóvenes investigadores pasen varios años de postdoc haciendo distintos proyectos donde no pueden mantener un hilo conductor en su investigación. Y se los contrata principalmente por su capacidad de analizar datos y no por generar preguntas. Bueno, y por último, el manejo de datos en regiones e instituciones de bajos recursos, como mencionaba antes. Entonces, las propuestas que salieron de esta discusión fueron que como comunidad podríamos priorizar el uso de las simulaciones ya realizadas por otros equipos o miembros de la comunidad, compartir más el trabajo, mayor incentivo para trabajo creativo por sobre el trabajo prescrito. Eso tiene que ver con dónde hay financiamiento y para qué tareas. Compartir recursos, financiamiento dedicado a la contratación para manejo de datos e ingenieros de software. Eso es directamente dedicar puestos de trabajo a personas que se encarguen de tareas que están relacionadas con, por ejemplo, la descarga, el procesamiento, la curación de datos, manejo eficiente del trabajo, preprocesamiento de datos, fortalecimiento del diálogo entre los desarrolladores del modelo y los usuarios o analistas de datos, que muchas veces hay poco espacio para un ida y vuelta entre la gente encargada de generar las simulaciones o incluso los productos de observación y quienes lo terminan analizando. Más oportunidades para mantener la continuidad en los temas de trabajo, como mencionaba antes. Acá damos algunos ejemplos en el texto si quieren ver, pero por ejemplo hay becas de postdoc que están destinadas a proyectos de investigación donde el postdoc justamente, o la postdoc, tiene un lugar importante en el desarrollo del proyecto. Entonces puede ser financiado para realizar el proyecto que tiene ganas de hacer y que le motiva a hacer, formarse y seguir formándose después del doctorado en la línea en que quiere seguir investigando. Y cultura de trabajo, y a eso nos referimos más bien a que esto es algo que identificamos como generación, pero que necesitamos compartir una perspectiva con el resto de nuestros colegas al respecto, como para generar una cultura de trabajo donde todo esto esté contemplado. Entonces, bueno, como les mencionaba antes, armamos un cuestionario, una encuesta, que ahora estamos tratando de mejorar para justamente poder hacer una segunda publicación donde analicemos las respuestas del resto de la comunidad. Entonces eso requiere un proceso de aprobación y ética y algunas cosas más de ciencias sociales de las cuales no sabíamos entre quienes escribimos el primer manuscrito. Pero bueno, igual esta encuesta sigue abierta, la versión original, digamos, para quienes quieran contestarla. Y bueno, mi idea para este seminario es, ya que nos quedan 5 minutos, hacerles las 3 preguntas que son más importantes y quienes quieran levantar la mano y contestar para escuchar un poco qué piensan. Entonces, las preguntas
que armamos son, en primer lugar, ¿estás de acuerdo con que encontrar un equilibrio entre el trabajo intensivo con datos y el desarrollo de otras actividades relacionadas con el trabajo científico es un desafío para jóvenes investigadores? O sea, básicamente están de acuerdo con lo que planteamos, pero en particular con que como jóvenes investigadores dedicar tiempo a todas estas tareas, digamos, les sucede que les cuesta encontrar ese equilibrio o no, o les parece que tienen tiempo suficiente para todo. ¿Qué opinan? Después, ¿estás de acuerdo con que las posiciones cortas de empleo, ¿no? Como postdoc, no permiten libertad intelectual y científica como para desarrollar una línea propia de investigación? ¿Por qué sí, por qué no? Acá nos interesa saber de experiencias de gente que haya hecho postdocs donde sí sintieron que podían explorar las preguntas que les surgían y quienes no, y por qué, y tal vez incluso no les importaba y tal vez les gustaba la idea de que alguien más propusiera las preguntas. Todo eso nos interesa. Y por último, observás que en las regiones e instituciones con pocos recursos computacionales o de formación en manejo de datos tienen mayores dificultades para generar conocimiento o seguir carreras científicas en ciencias de la atmósfera y de los océanos o ciencias del clima en general. Bueno, entonces si alguien tiene ganas de levantar la mano o contestar alguna de estas que más les resuene, me interesa escucharles. Elio tiene la mano levantada. Una inquietud que me surgió cuando estabas hablando es qué pasa con otras disciplinas, que también hay disciplinas que tienen una enorme cantidad de datos, no sé, se me ocurre física de partículas que tienen teras y teras capaz de datos, o incluso astronomía también, que tienen algunas observaciones que son un montón de datos, y pensar qué pasa con esas que hicieron, ¿no? Si tienen el mismo problema, capaz tienen el mismo problema y no lo solucionaron, pero si lo solucionaron o si tienen formas de que no sea tan jodido, aprender de eso. Pero no sé si saben, si saben. No sabemos, o sea, no lo abordamos porque surgió esto porque en realidad es bastante transversal la cuestión de, por ejemplo, los proyectos cortos o los postdocs es transversal también, y no lo abordamos en lo que escribimos porque nos pareció, de hecho si lo leen, el trabajo apunta habla de cosas muy concretas, de proyectos muy concretos como CEMIP, porque nos pareció que era otra escala tratar de contactarnos con gente de otras disciplinas para escribir algo más abarcativo, pero bueno, sí en el uno a uno de colegas que conocemos, vimos que hay muchas cosas compartidas. Yo en particular, por una cuestión muy particular de que estudié en una universidad donde está la carrera de astronomía, en mi misma facultad, sé que eso es un tema y pasan cosas similares, incluso con esto de las diferencias norte-sur, las horas de observación que tienen, y la capacidad de almacenar los datos. Termina sucediendo muchas veces que en lugares de bajos recursos se hace más trabajo teórico, entonces termina siendo... Bueno, hay muchas cosas interesantes en otras disciplinas, pero bueno, no llegamos a abordarlas. Capaz puede ser un lugar como para ir a buscar soluciones. Laura tiene la mano levantada. Sí, yo tenía como comentarios del punto 1 y 2 más que todo. Como que el punto 1 sobre todo como ¿se escucha? Sí. Como que el punto 1 es un poco contradictorio. Hay un retorno, no sé dónde es. Porque me surge por un lado de que, sobre todo pensando en la región que yo trabajo, a veces pasa eso, que la región sur, justamente como no está tan estudiada como en el norte, uno empieza a trabajar con un modelo, datos de modelo o datos satelitales, y cuando te empezás a ir a una región particular, siempre está el tema de la validación. Entonces, como que ahí ese es un ejemplo donde ahí me genera la dicotomía entre, para mí está bueno que un estudiante de doctorado aprenda a validar los datos, pero por otro lado también es verdad
que si se pasa un montón de tiempo con eso, sea por diferentes motivos, al fin y al cabo su doctorado no termina teniendo preguntas científicas relacionadas a la variable que validó. Entonces, como que me surge eso, como que por un lado está bueno que uno sepa validar, sepa empaparse con los datos, pero también hasta qué punto no estaría bueno, como mencionó Julia, que hubiera generar trabajos de puestos de trabajo para que alguien se dedique justamente a esas validaciones. Entonces después viene el estudiante de doctorado o mismo el de postdoc y dice, ya sé que estos datos andan bien, listo, empiezo a hacerme preguntas científicas y a tratar de generar nuevo conocimiento. Y después con respecto a lo del punto 2 del tema de las posiciones cortas, a veces ahí también juega un poco el tema de en qué instituto vas a parar. Porque escuchás, o mismo director que te toca, porque te puede pasar, mi experiencia, que yo fui a un instituto donde fui por un postdoc con una temática en particular que era, en verdad, trabajar con datos de salinidad satelital. Y había varios frentes abiertos, o sea que yo ahí tenía como, tenía la oportunidad de eso, generarme yo las preguntas científicas asociadas a ciertos temas, pero era como más abierto. Para mí fue medio como una novedad, me costó esa transición, pero creo que está buena. Y por otro lado tenías a otro científico que era tener a sus postdoc que ya le decía, vos tenés que hacer esto, desarrollarlo. Entonces, creo que tal vez eso es un poco, puede ser, no sé si está bien o está mal, pero tal vez ahí es donde uno empieza a elegir, o se empieza a dar cuenta qué es lo que prefiere. Si prefiere trabajar con datos y resolver las preguntas de otra persona, o no, al revés, no quiere eso y quiere generar, tener la libertad de poder generar cosas nuevas. Como una respuesta correcta o incorrecta me parece que es más complejo, es medio, se juegan muchos factores. Claro, está buenísimo lo que decís, gracias. Están Sebastián y Rodrigo con la mano levantada. Están buenísimas las preguntas, solamente tenía un par de comentarios. La pregunta que me hacía mientras charlábamos de esto era si justamente la forma en que está construido el sistema de alguna forma perpetúa esa dependencia que tenemos, porque pareciera que es en otros lados donde se hacen las observaciones y nosotros en estos lugares, en estas latitudes, trabajamos mucho más en datos, terminamos generando esa expertise y alimentando esas otras regiones que tienen las preguntas, pero no tienen la mano de obra, y mano de obra barata por ahí. Entonces nosotros generamos la expertise, pero no tenemos las preguntas, y si tenemos las preguntas no tenemos cómo responderlas. Nada, es simplemente un comentario en relación a lo que ustedes plantean acá en el cuestionario. Con respecto al cuestionario en sí, entiendo que es una pequeña observación al cuestionario. Es que la forma en que está planteada entiendo que es para obtener mayor información cuantitativa que sea factible extraer de esto. Me pregunto si abriendo las preguntas no da lugar a más reflexión. Veo que por ahí están como muy en sí no las preguntas. Ese pequeño comentario. Gracias por gestionar esto y organizar la reunión. Está muy bueno poder discutir de esto. Gracias, Sebastián. Está súper interesante lo que decías sobre cómo está armado en el sistema mismo y un poco lo vemos, y la idea es ver hasta qué punto eso, en qué ámbitos tenemos posibilidad de cambiar esas cosas, ¿no? Si es a la hora de generar colaboraciones o cómo elegimos los postdocs que hacemos, etc. Bueno, con respecto al cuestionario en sí, sí, acá estas tres son las tres que yo seleccioné para esta charla, pero es más largo el cuestionario y eso que nos decís es verdad, lo estamos reviendo. Creo que vamos a rever un poco el cuestionario
para hacer esta aprobación del cuestionario en sí, como para que eso después sea válido para una publicación. La idea igual, aunque sí es verdad que están planteados como sí, no, es que la gente se desarrolle las preguntas y no sé después cómo se hace, la verdad, para convertir eso en información cuantitativa, pero bueno, es lo que queremos aprender a hacer para poder hacer una parte B que incluya la mirada de los demás, porque somos muy pocas personas. Si creemos que trabajar con datos de atmósfera es difícil y estamos perdiendo una generación, imagínate si tenés que trabajar con datos de gente escribiendo. Cualitativa. O sea, morite, no, eso es lo peor. Sí, no No, creo. mejor Yo, como, sí o no. nos reímos. Yo creo que de esto lo hablamos, como nos estamos generando más trabajo de cosas que no sabemos hacer y generando datos. O sea, lo único que sabemos hacer es igual generar datos algunos. Al punto tal que estamos armando este cuestionario. Bueno, pero no, Sí, la idea es que igual al perdón, llenar el perdón. cuestionario la gente participe. ¿Cómo? No, perdón, Juli, termina y yo después digo. No, eso que lo primero que queríamos hacer era dejar claro que estábamos planteando, como abriendo estas preguntas a la comunidad. Entonces, ya sea a través del cuestionario o en seminarios como este, queríamos darle espacio a que esto se plantee porque después eso es como decía por ejemplo Laura, podés tener postdocs donde la idea sea que vos respondas las preguntas de otro, o podés tener postdocs en donde la idea es que vos armes tus propias preguntas, pero a veces cuando uno está en la etapa del doctorado no sabe que puede hacer eso, que esas son decisiones que puede tomar. Entonces incluso si después termina siendo una elección o uno después quiere ser research engineer, como decía, research software engineer, como decía Elio, esa puede ser una decisión, pero entonces también está bien pensar que haya financiamiento para que ese sea un trabajo, además del de investigador. Entonces, pensamos que al abrir estas preguntas pueden surgir cosas o puede servir a nivel individual en tomar decisiones de carrera. Entonces, veremos qué pasa con la parte B, pero queríamos abrirlo en primer lugar con este fin. Vale, ¿qué ibas a decir? Sí, perdón. No, con respecto a esto que decían de abrir las preguntas, nos pasó hace 2 años, al principio de la pandemia, hicimos un reporte, no fue publicado, digamos, en ninguna revista, está en la web, con respecto a cómo estaban sintiéndose los jóvenes científicos con respecto a la situación de la pandemia. Y las preguntas que fueron abiertas, y eso que no tuvimos tantas respuestas, tuvimos alrededor de 200, fue un lío cómo categorizarlas. Entonces, si bien entiendo lo que dice Seba, que a veces quizás limita mucho, pero después a la hora del análisis también creo que hay algunas preguntas al final que sí son abiertas, pero sí, muchas lamentablemente tenemos como que dejarlas en pocas categorías, porque después es muy subjetivo de la persona que está está escribiéndolo, digamos, cómo lo categoriza. Si quieren pasamos a Palmi, así no nos queda tiempo. Y Rodri, haces tu pregunta al final, así no se nos va el tiempo. ¿Puede ser? Genial, gracias. Gracias, Juli. Bueno, Palmira va a hablar sobre un trabajo titulado Interfaz Ciencia Política, una oportunidad para las personas en ciencia de carrera temprana. Bueno, te dejo contar a vos, Palmi. Gracias. Gracias. A ver, nada, ¿puedo compartir la pantalla aunque esté compartiendo? Julia, todavía, sí, ¿verdad? Ahí está. Ok. Ok, permítanme un segundo para compartir. A ver, ahí están viendo un PDF, ¿cierto? Buenísimo. Ok. Pero, ¿por qué? Ahí está. Ok, bueno, también porque andamos un poco en tiempos y porque también es un tema que se merece discusión y que justo queda súper a lo que Julia estaba mencionando de estas
pues preguntas que te salen en tu carrera, ¿no? En cualquier etapa de la carrera de, bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Para dónde vamos en el caso de los datos? Creo que es un tema que muchas personas también se han cuestionado como, bueno, estamos creando datos, pero, o bueno, creando, no, analizando datos, sabemos cómo se manejan y estos datos a dónde llevan, o sea, ¿qué hacemos más allá de los datos? Y creo que es una de las cosas que en nuestra experiencia trabajando con jóvenes en ciencia y no solo de la región de Latinoamérica, en general de la región que habla español, sino en todo el mundo es eso, ¿no? De, bueno, estoy horas en la computadora, veo, analizo datos difíciles, porque no solo son datos difíciles en la cuestión técnica de que son muchos, pesan mucho, son procesos largos, sino qué nos dicen estos datos, ¿no? O sea, qué nos están diciendo, sobre todo aquellas personas. Por aquí escuché a alguien que está viendo lo del nivel del mar, que me encanta, porque de eso voy a hablar un poquito al final. Justo, o sea, ese tipo de temas que pues tampoco lo que está uno resolviendo es algo muy agradable, ¿no? Estás viendo, por ejemplo, el tema de la subida del nivel del mar, pues es un tema que habla de la supervivencia también de muchas personas, ¿no? Entonces, todo eso también genera una carga entre las personas jóvenes de no solo la parte técnica, sino también la otra parte de, bueno, ¿y esto qué, no? Prácticamente las personas se cuestionan, ¿esto qué? ¿A dónde vamos? Entonces, por eso quiero venir acá a hablar sobre la interfaz ciencia política y le pongo acá una oportunidad para las personas en ciencia de carrera temprana, o sea, nosotras, nosotros, porque justo las cosas tienen que ir empezando a cambiar si realmente queremos estar impactando. Entonces creo que es una muy buena oportunidad por la experiencia en la que hemos estado trabajando. Y déjenme, les comparto la que sigue. Les voy a hablar un poco, o sea, lo que les estoy hablando viene ya publicado en este artículo, por si lo quieren revisar, si no, en algún momento se los comparto si están interesados, interesadas, donde hablamos un poquito, ¿no? De justo de esta intención de tratar de juntar la ciencia con la política a nivel regional en nuestra región, que es una región que necesita, pues bueno, un montón de decisiones basadas en ciencia y que desafortunadamente pues sabemos que no ahora no se está haciendo. Entonces fue publicado, aquí está la revista, el año pasado prácticamente, y es un poco de recapitular estas buenas prácticas que se han hecho en la región de diferentes personas jóvenes en ciencia que tratan de dar un paso más allá de lo que la academia te ofrece, ¿no? Entonces, bueno, ahí está por si lo quieren revisar posterior. Vamos a la que sigue. Es que espérenme porque se me mueve acá. Bueno, aquí está. Entonces, antes de entrar un poco más al diálogo, sí me gustaría como dejar aquí unas cuestiones un poco ahí en la cabeza, que es justo estos términos de interfaz ciencia política y diplomacia científica, dependiendo para dónde nos vayamos los autores, porque aquí también se está analizando mucho desde la cuestión social, que es lo que se está discutiendo también aquí, ¿no? De cómo se analiza una cuestión un poco más abierta, ¿no? Esta discusión entre los científicos sociales y nosotros, que creo que es una discusión que se tiene que hacer cada vez más, o sea, tenemos que trabajar más de la mano con ellos también, porque ellas y ellos nos pueden enseñar cómo analizar otro tipo de datos y a la vez nosotros también podemos enseñar cosas, ¿no? Entonces creo que ahí va, pero bueno, esto de la interfaz ciencia política, dependiendo qué autor estemos leyendo o qué enfoque, pero prácticamente si queremos tener una definición, es este proceso, y quiero decir, claro, proceso, porque es un proceso que se va construyendo, ¿no? Actualmente, pues muchos de nuestros países tienen esta cuestión de que pasa algo, por ejemplo, y se le llama un comité científico, o tenemos por ahí asesores científicos, ¿no? El gobierno, los gobiernos, ya sea a nivel nacional, regional, subnacional, etcétera, tienen un equipo. En algunos casos, no todos tienen, pero ya vemos y entonces decimos, bueno, ya está la ciencia, pero no, la interfaz ciencia política es todo un proceso, no es algo que se va construyendo y cada vez debe haber más actores. No solo son tomadores de decisiones y la comunidad científica, sino también las personas, o sea, a quién le va esta información, etcétera. Entonces es un proceso y esa es la definición que a mí me gusta manejar, porque es algo que se va construyendo, ¿no? No es algo, o sea, va a lo largo del tiempo y no es como un fin, ¿no? Sino se va cada vez puliendo, y entonces dejemos esa definición. Y en el caso de la diplomacia científica, creo que va muy acorde con lo que estaba mencionando Julia sobre, pues, lo que las personas que ayudaron a hacer este artículo veían, ¿no? Como
bueno, hay zonas donde no tenemos tantos datos, hay donde no hay tanta infraestructura, etcétera, etcétera. Entonces, esto es justo donde entra lo que es la diplomacia científica. Igual, pero digamos lo que para cuestiones de investigar sí es nuevo, porque pues prácticamente en los últimos 20, 30 años es donde ha estado como teniendo este énfasis, ¿no? Como la diplomacia científica. Entonces, igual, dependiendo para qué autor estemos leyendo, pero a mí me gusta utilizar esta definición, que como ven ahí es de la Triple IES, que maneja, pues que justo esta diplomacia científica apoya, ¿no? Justo a todas la política exterior, pero también con una finalidad de crear pues también paz, y ahí nos metemos ya cosas un poco más que a lo mejor se alejan mucho de lo que estamos haciendo nosotros, por ejemplo, en la computadora, en el laboratorio, etcétera, pero que es bastante interesante, ¿no? Entonces ellos dividen justo la diplomacia científica como estas tres que están viendo aquí, que es diplomacia para la ciencia, ciencia para la diplomacia y ciencia en la diplomacia, ¿no? Entonces, justamente hablan de esto, o sea, cuando, por ejemplo, alguien va a estudiar algún posgrado al extranjero, ¿no? O hace alguna estancia, como algunos de ustedes ya han estado como mencionando, pues justamente lo que está pasando ahí es la diplomacia científica, ¿no? O sea, al día de hoy tenemos cooperación, ¿no? Podemos, por ejemplo, tener un intercambio de datos entre universidades, entre centros de investigación, etcétera, gracias a que hay una diplomacia científica, ¿no? Ahí de por medio ya un proceso de política exterior, bla, 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 para poder generar estos lazos, ¿no? Entonces, por eso lo dividen en tres, y me gusta utilizar esta definición porque justo, ¿no? Por ejemplo, donde dice ciencia en la diplomacia, ¿no? O sea, cómo la ciencia va a tener esta base sólida para poder llevar todos estos procesos de diplomacia con la mejor ciencia disponible, ¿no? Que es algo que en el día de hoy o sea, a nivel internacional necesitamos justo tener decisiones basadas en la mejor ciencia disponible, ¿no? Entonces, por ejemplo, también lo de ciencia para la diplomacia, justamente como estos, por ejemplo, redes o este tipo de trabajos en conjunto de investigadores en diferentes partes del mundo que ayuda también a las relaciones de los países, ¿no? O sea, por ejemplo, hay países que tienen tensiones, ¿no? Políticas por cosas históricas, pero a través de la ciencia, o sea, la ciencia va más allá y, por ejemplo, pues una parte de diplomacia científica, ustedes que están más que nada en el hemisferio sur, en Argentina, muy cerca de la Antártida, eso es diplomacia científica, ¿no? O sea, tenemos todo un continente que, pues bueno, está justamente, tiene reunido a científicos ahí para generar, investigar, etcétera. Entonces, todo eso se debe a la diplomacia científica, ¿no? Entonces, voy a pasar por aquí a la siguiente, para que lo tengan por ahí en mente. Ahí voy para abajo. Entonces, bueno, hablando también, es un poco como de regresar también al inicio de los famosos early careers, ¿no? Que a lo mejor esto ya es como que, pues ya estamos aquí hablando, somos early careers, pero justamente es súper importante hacernos esta pregunta cuando estamos en los temas de diplomacia científica e interfaz ciencia política, porque pues, ¿quiénes son los early careers, no? O sea, ¿quiénes somos las personas jóvenes en ciencia, ¿no? De carrera temprana. Y pues bueno, aquí justamente en el artículo también se menciona un poco de que no tenemos una definición, ¿no? A nivel como internacional, depende de dónde lo estemos viendo, ¿no? Si estamos buscando una beca, si estamos buscando una estancia, si vamos a asistir a un congreso, si necesitamos financiamiento para una investigación, etcétera. Entonces, como que la definición de early careers es muy, depende, ¿no? Para lo que o sea, para lo que estamos aplicando, por ejemplo. Pero pues prácticamente nosotros en este artículo tomamos a los early careers, perdón, como personas menores de 40 años, ¿no? Que estén en cualquier etapa de su formación, porque también hemos estado descubriendo que muchas de las investigaciones, pocas investigaciones que están enfocadas en los early careers se basan mucho ya en personas que tienen un poco más de experiencia, por ejemplo, que ya están en algún posgrado, que están en algún postdoctorado, pero ¿qué pasa con aquellas personas que se están apenas iniciando en la ciencia, ¿no? Aquellos que son estudiantes de pregrado, personas que recién acaban de graduarse del pregrado y que quizá no están dando ese paso luego a la maestría, al doctorado, sino deciden quedarse en un momento y después ver. Entonces, todo esto nosotros lo hablamos ahí, esa discusión, porque justo este tipo de personas jóvenes, que también son personas jóvenes, quedan como excluidas de esta definición de early careers porque a lo mejor no están ya en un doctorado, porque ya a lo mejor no están
aspirando para a una plaza de investigador, etcétera. Entonces, ese debate todavía también está abierto y por eso digo, hay que regresar al inicio, porque estamos hablando de early career, pero ¿quiénes somos? O sea, ¿cómo nos definimos? ¿Cómo nos aceptamos? ¿Cómo aceptamos la diversidad entre nosotros, ¿no? Entre nosotras, nosotros. Entonces, es muy importante, como siempre, ir retomando quiénes somos. Entonces, bueno, ese fue una cuestión, ahí lo hablamos en el artículo. Voy acá. Entonces, bueno, estas dos cosas quería retomarlas, ¿no? Lo de interfaz ciencia política, diplomacia científica y quiénes somos los early careers, porque justamente el día de hoy estamos viviendo en un planeta que tiene muchísimos problemas. No voy a mencionarlos acá porque, pues bueno, de acá quien tiene esa perspectiva, pero prácticamente estamos viviendo con 3 crisis planetarias el día de hoy, y ustedes lo saben, ¿no? El cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación ambiental, que justamente caen en los temas que uno trabaja, ¿no? O sea, ya sean diferentes partes, por ejemplo, si alguien está trabajando en cierta, no sé, cosas de la atmósfera, el océano, aquellos que son a lo mejor más en la parte biológica, en la parte química, etcétera, pero al final son pues ciencias que tienen que ver con estas 3 crisis, ¿no? Entonces, lo que nosotros como visto que justo, ¿no? Dicen, bueno, nosotros sabemos que está el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación ambiental, otro montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, de la pandemia, que también tiene un componente súper, o sea, basado en la evidencia, ¿no? En la ciencia, ¿no? Todo, o sea, toda la cuestión que hemos estado viviendo en estos últimos años. Y justo yo estoy aquí procesando datos que a lo mejor me dan una solución, pero de ahí a lo mejor estoy perdiendo un poco de tiempo en que pueda yo desarrollar otro tipo de habilidades también, ¿no? Entonces ahí viene como también un debate bien interesante y que se ajusta justo a lo que al trabajo extraordinario que hicieron en YES, ¿no? De empezar a mapear este tipo de situaciones, porque entonces nos preguntamos, bueno, por un lado sí necesitamos los datos porque estas 3 crisis requieren de soluciones basadas en la mejor ciencia disponible y necesitamos personas que sepan hacer eso, pero por el otro lado necesitamos ir impulsando que estas soluciones lleguen más rápido y que sobre todo caiga en quien toma las decisiones, pero también en las personas, ¿no? Entonces ahí viene como también un debate de qué estoy haciendo, para dónde voy. Entonces es muy importante tener en cuenta que estamos viviendo esto y que como personas jóvenes tenemos que empezar a llevar lo que estamos aprendiendo en la universidad, en los institutos de investigación, a estos 3 crisis, que al final no va a importar si tú eres el mejor científico del clima y entiendes perfectamente cómo se maneja el sistema climático, si al final, de todos modos, esto nos va a impactar y va a impactar pues principalmente a personas en nuestra región, que pues es una de las regiones más vulnerables, ¿no? Entonces, eso lo dejo por ahí. Voy acá abajo. Es que aquí me está... Ahí voy. Entonces, como tenemos así poco tiempo, prácticamente lo que se ve en este artículo es que justamente la interfaz ciencia política, cada vez más personas jóvenes en ciencia en diferentes etapas, sobre todo quienes han estado más activos son los que están en el pregrado, por eso les digo, no hay que olvidar, porque a veces alguien que ya están más adelantados, por ejemplo, en postdoctorado, pues ya mira como quiero, o sea, ¿qué voy a hacer en el futuro? Voy por una estancia, y nos olvidamos un poco de las personas que van comenzando, ¿no? Que por ahí estuvimos nosotros, algún día fuimos estudiantes de primer semestre, algún día estuvimos ahí en la universidad con toda esta cuestión, y nos olvidamos un poco de ellos y ellas, y son quienes a lo mejor están justo brincando esta barrera porque en esta formación que les da y les permite todavía a nivel, digamos, de pregrado, de tener como un poco más de visión para dónde ir, son estas personas las que han tratado de hacer este impulso, ¿no? De brincar a la interfaz ciencia política en también como un poco de desesperación y un poco de como motivación, de decir lo que yo estoy haciendo tiene que empezar a impactar, y es justamente donde la interfaz ciencia política se ha estado volviendo en los últimos años, y digo últimos años, hablo de 3 años para acá, o sea, tampoco es como que llevamos ya 40 años, sino no, y es algo donde se necesitan las personas jóvenes para tratar de llevar esto hacia la toma de decisiones. Como les decía, es un proceso. Desafortunadamente, por ejemplo, ahí en el artículo vemos que justo no hay, por ejemplo, desarrollo de capacidades en nuestras áreas científicas, pues justo, a lo mejor sabemos analizar superdatos,
pero de ahí cómo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, esta cuestión, y cómo metemos, por ejemplo, las preguntas que son abiertas, ¿no? O sea, cómo podemos ir tomar esto, o sea, cómo podemos salirnos del sí y el no. Entonces, justamente es esto que no tenemos, no tenemos, nos falta una formación en habilidades blandas muy, muy fuertes, ¿no? Así para poder comunicarnos mejor, para entender, por ejemplo, cómo funciona la política, ¿no? Que justamente, pues no sé a ustedes, pero al menos en mi caso, yo me vine al lado de la ciencia porque yo no quería saber política, yo decía eso, o sea, a mí no me gusta eso, pero ¿cuál es la sorpresa? Que al final la ciencia tiene un componente político súper fuerte, que por eso en nuestros países tenemos lo que es la política científica de cada país, ¿no? Que define las prioridades y es por eso lo que estamos aquí. O sea, si un país tiene algún centro de investigación, es debido a la política científica de ese país. Podría decir, no, yo no quiero un centro de investigación y ya está. O sea, no hay. Entonces, todo eso se pone junto. Entonces, ahí vemos hecho un análisis que justamente falta el desarrollo de capacidades, las personas desarrollar más capacidades blandas, ¿no? Tenemos otro tipo de las famosas soft skills, ¿no? Esa parte. No hay financiamiento, también nos encontramos en otra postura como si sería una parte de la comunidad científica, que creo que queda muy bien con lo del con lo del artículo que nos presentó Julia, porque una parte de la comunidad científica no reconoce estas actividades como parte de la ciencia, ¿no? O sea, si tú no procesas datos, si tú no haces un método científico robusto, no estás haciendo ciencia. Y creo que eso tiene que cambiar porque justamente esta interfaz ciencia-política es lo que nos puede llevar a tener cada vez más ciencia robusta, ¿no? Entonces, en la misma comunidad científica hemos descubierto que a los jóvenes que quieren dar ese salto de salirse de la academia un poco, no se les reconoce, ¿no? Y otra cosa también que, sobre todo de personas investigadores que ya están dentro de algún departamento, alguna universidad, que justamente cuando se hacen las calificaciones o sea, que se hacen las evaluaciones, ¿qué se pide, no? Por ejemplo, que haya artículos, ¿no? Publicaciones en artículos, que hayas dado clases, pero no hay como una parte todavía, sobre todo aquí en América Latina, donde, por ejemplo, se les permita este tipo de actividades también como complemento a su trabajo científico, ¿no? Entonces, eso también impide, porque claro, o sea, a lo mejor en algún momento uno quiere ir a alguna reunión donde se está asesorando sobre el tema y tú no puedes porque justo volvemos a lo que estábamos hablando del artículo, estamos atrás de una computadora, ¿no? Y tenemos horas y horas que procesar, entonces se está perdiendo una oportunidad de oro porque justamente a lo mejor en esta reunión estás hablando con el ministro del ambiente de tu país y tú tenías esta visión, o sea, no la solución, pero sí una visión de cómo se puede hacer y pues justo, ¿no? Y otra de las cosas que también se está descubriendo que justo hay todavía pues no debería ser como un choque, pero entre las generaciones, ¿no? Entre personas ya científicos, investigadores con mucho tiempo, con ese reconocimiento de años de trabajo con las personas más jóvenes, ¿no? Entonces todavía, sobre todo en América Latina, bueno, no solo en América Latina, sino en general en el mundo, hay como ese digamos, por grado, ¿no? Quien tiene mayor grado es el que se le toma más la atención, ¿no? Si alguien viene a hablar acá con postdoctorado, y después habla alguien que está estudiando el pregrado, la gente se va a ir con el de postdoctorado, ¿no? Entonces todavía tenemos una lucha justo de que, claro, cada quien está en diferente etapa de su vida o de su carrera profesional, porque no tiene mucho que ver también con la edad, pero o sea, tomarse en serio, ¿no? Que a lo mejor una persona de pregrado, si bien todavía sus habilidades científicas en el método científico no han sido desarrolladas del todo, tiene algo importante que decir, porque como les decía, estamos viviendo 3 crisis planetarias, donde pues realmente todas las opiniones y todas las perspectivas son válidas. Entonces, para ir finalizando, aquí les pongo, por ejemplo, justo una oportunidad para nosotros, porque justo hablando, por ejemplo, de lo de la conferencia de océano, ustedes deben de saber que se acaba de realizar, por ejemplo, que fue casi ya 3 meses, en junio, donde justamente se reunieron los países y hablar como las soluciones para el océano, etcétera, etcétera, que también puede ser un poco tedioso para nosotros porque pues estamos más
acostumbrados, por ejemplo, a tipo de reuniones, congresos, donde uno presenta ya sea el póster o la presentación, y cuando llegas como a ese tipo donde son mesas y plenarias, o sea, también eso va un poco de la mano con lo que les decía que hace falta desarrollo de capacidades en estas áreas, de cómo los científicos pueden navegar, ¿no? O sea, y quitarse de la mente esa idea de que, porque entonces yo voy a ir a un lugar de política, voy a dejar de ser científico o científica, no, para nada. De hecho, es dar un paso enorme de empezar a hacer esta relación que es urgente, de verdad, urgente en este momento en todo el mundo, que esta relación se empieza a construir de una manera nueva, ¿no? No como lo vemos, que los políticos y hacen política y toda esta cuestión, sino empezar a hacer una nueva relación. Entonces, por ejemplo, en la conferencia de océanos, hay una oportunidad, o sea, bueno, hablan los países, etcétera, obviamente hay un componente muy político, diplomático, etcétera, pero les quiero compartir que, por ejemplo, por primera vez gestionamos que en ciertas plenarias, bueno, las personas que hablaban, oradoras, eran early careers, no de la región, desafortunadamente no de nuestra región latina, porque esa es otra, ¿no? Por ejemplo, volvemos a lo mismo. Teniendo oportunidades, por ejemplo, para que los early careers puedan participar en este tipo de reuniones donde hay una interfaz, donde se necesita el conocimiento científico con la toma de decisiones, pues no hay, por ejemplo, presupuesto, ¿no? O sea, sí es difícil conseguir, por ejemplo, presupuesto para un congreso científico. Imagínense para este tipo de cosas que justo como no vienen en tu evaluación, no hay. Entonces, eso es de verdad reto, por eso en el artículo hablamos justo de todos estos retos, pero como les mencionaba por primera vez en esta conferencia, una early careers como nosotros, que estamos aquí el día de reunidos, habló, que es una persona que está haciendo el doctorado en ciencias oceánicas y justo llevar este posicionamiento sobre cómo las personas, ¿no?, que están estudiando ciencia están viendo la gravedad, ¿no?, de lo que está pasando en el océano. Entonces, por ejemplo, eso es un gran paso, ¿no? Y obviamente en términos de nosotros como más científicos, puede decir, bueno, pero eso, ¿y ahí qué más pasó? Bueno, obviamente no se refleja al otro día, pero es un gran paso que ya a nivel, ya no solo científico, porque aquí ya no estoy hablando de, estás en una reunión con el científico que tiene mayor grado, sino con los países, con quien toma las decisiones, poder estar ya a la par y poder decir, las cosas no se están, o sea, ya se sabe, ¿verdad? Pero no se está haciendo conforme a la mejor ciencia disponible, es un gran paso. Entonces necesitamos más lugares, más personas, más early careers que vengan, ¿no? Entonces ahí les pongo aquí en estas fotografías unos ejemplillos, ¿no? De, por ejemplo, que viene en un mes la COP27, ¿no? De por qué es tan importante que personas en ciencia estén allá, pero no solo estén allá, sino estén dentro de los procesos de negociación, estén dentro de esta interfaz, ¿no? De que puedan, por ejemplo, estar en la negociación y consultar a su departamento en la universidad donde están, oye, se está hablando de esto, propongan, hagamos esto, ¿no? Entonces, por eso les digo que la interfaz ciencia política es un proceso, y algo que en este artículo también está ahí escrito, es que, y por eso es como también el porqué del título de una oportunidad, porque estamos viviendo también un momento de desempleo en general, ¿no? En el mundo, de cualquier cosa. Pero en el área científica justo tenemos también, ese creo que también es un debate que tenemos que hablar del desempleo de los early careers, ¿no? O sea, uno termina el postdoctorado, ya hiciste muchas estancias, vas a aplicar para justo una posición en alguna universidad, en algún departamento, etcétera, y sabemos que son muy mínimas, o sea, sabemos el día de hoy a lo que nos enfrentamos. Entonces, también vemos nosotros a la interfaz ciencia política como una oportunidad de empleo en nuestra región, porque se necesita, porque eso sí se necesita y está con varia evidencia, no solo en este artículo, sino en muchas publicaciones que han hecho bastantes organismos, de que es necesario esta interfaz ciencia política, y más el día de hoy, podría ayudar a early careers a formar a aquellos que decidan, ¿sabes qué? Yo ya analicé 1000 datos, yo ya sé hacer esto, y la verdad es que lo sé hacer, lo disfruto, pero me gustaría intentar por otro lado. Sería una grandiosa oportunidad, porque entonces así podríamos generar más, es decir, podríamos tener personas que sean como este vínculo, ¿verdad? No que sean asesores científicos, porque eso ya lo tenemos hoy, como les decía, o sea, esto ya pasa algo, se llama al asesor, va a pasar algo,
y se les llama a los asesores científicos, pero no, esta interfaz es un proceso, es constante todo el tiempo, no importa si hay o no algo que tengamos que ver en ese momento, sino y en este proceso justo es como involucramos a las personas más jóvenes, ¿no? Porque el día de hoy el ministerio va y le habla al jefe del departamento, ¿no? Pero ¿qué pasa con los estudiantes? ¿Qué pasa con estas personas que a lo mejor acaban de terminar, como les decía al principio, y deciden que todavía no van a la siguiente etapa? ¿Dónde se les consulta? Pues no se les consulta porque para esto no existe, ¿no? Porque no hay como, o sea, dejaste de estudiar y bueno, ya está. Entonces, es también una oportunidad de empleo, ¿no? De que se les dé esta oportunidad y que justo, mientras unas personas que a lo mejor te dicen, no, sabes que a mí sí me gusta analizar datos, o sea, yo sí quiero estar atrás de la computadora y pasarme todo el tiempo, bueno, está bien. Entonces, otra persona, ¿cómo vamos llevando esto que tú estás haciendo, este trabajo tan valioso, ¿no? O también personas que deciden cómo hacer las dos cosas y puedan transitar, ¿no? Sepan cómo hablarle a la comunidad científica y cómo hablarle a la otra comunidad, ¿no? Y sobre todo, yo no sé, por ejemplo, no sé, se me viene a la cabeza reuniones, por ejemplo, de la Organización Meteorológica Americana, ¿no? La AMS, se me fue en español, bueno, la geofísica también de, por ejemplo, Estados Unidos, la europea. Hace unos años, yo creo que todos recordamos que si uno quería presentar un trabajo, tú buscabas en dónde, o sea, cuál es la línea de investigación y ya estaba, ¿no? Tú te presentabas con la comunidad y hablabas su trabajo, preguntas, etcétera. Pero de unos años para acá, todas estas organizaciones, todos estos congresos, ¿no? Incluso de la misma Organización Meteorológica Mundial, etcétera, ya nos presentan, nos van cambiando el formato, o sea, ya vemos, por ejemplo, cambio climático, ya vemos por ahí pérdida de biodiversidad, o sea, cada vez más también cómo se desarrolla esto nos indica que hay una necesidad más de seguir haciendo ciencia, porque es al final lo que como humanidad tenemos de herramienta para enfrentar todo esto, pero ya cada vez este tipo, por ejemplo, de organizaciones que antes a lo mejor eran como bien enfocadas a cosas bien técnicas, bien científicas, muy robustas, le van dando un giro. Y no quiere decir que pierda, ¿no? Porque eso les digo que es un debate entre decir, bueno, es que si tú fuiste a hablar con el diputado, el senador, tú no eres científico, ¿no? O sea, entonces hay que quitarnos eso de la cabeza. El científico puede ir allá, puede ir acá y no le quita menos a su trabajo ni nada. Entonces, por ejemplo, estas organizaciones cada vez van girando sus reuniones hacia allá. ¿Por qué? Porque se necesita, o sea, se necesita el día de hoy el momento mundial en el que estamos, se necesita tener estas personas científicas en cualquier etapa de su carrera sentadas en esta toma de decisiones, compartiendo cómo le vamos a hacer, cómo vamos a generar los datos, cómo se van a compartir justamente, cómo los vamos a analizar, y todo eso es diplomacia científica, o sea, no hay otra más que diplomacia científica, entonces por eso es súper importante, y bueno, con eso finalizo porque ya estamos en tiempo, y nada, bueno, Sí, nada más justo te una iba a última decir cosa. eso. Sí, nada más una última cosa, porque acabo de ver aquí la imagencita de la conferencia del nivel del mar y por aquí porque escuché que alguien está interesado en eso justo, por ejemplo, ¿no? Eso, el día de hoy ya en este tema muy concreto de la subida del nivel del mar, es un tema que tiene que ver con la existencia, ¿no? De las mismas personas y de otras especies, pero bueno, ahorita no voy a entrar a ese debate, pero justo nosotros lo que estamos haciendo, estamos tratando de recolectar justamente trabajos que estén haciendo los early careers en la región, pero no solo también el trabajo, sino justo cómo se sienten, cómo gestionan, que están viendo este tema tan importante y tan fuerte de llevarlo. Y bueno, justamente ahí como ven abajo de que dice la conferencia esta del nivel del mar, llevamos ahí una iniciativa justo de esto, ¿no? De empezar a mapear porque justo este tema en la región no se habla mucho. O sea, es un tema que nos va a afectar muchísimo, ya está afectando, pero no, es otra vez lo mismo, estamos alejados, ¿no? O sea, quien está haciendo el análisis de la subida del nivel del mar está todavía alejada de este lado. Los tomadores de decisiones saben que es uno de los riesgos a los que nos enfrentamos, pero es como, bueno, pues ahí en algún momento subirá el mar y bueno, veremos qué hacemos, ¿no? Entonces, ir juntándolas, pero justo también con este componente
de no solo qué haces técnicamente, sino cómo te sientes de hacer esto. O sea, cómo te sientes prácticamente acá en México, por ejemplo, ya para finalizar. Hay personas que trabajan el nivel la subida del nivel del mar en una zona donde en los escenarios marca que va a desaparecer, ¿no? Entonces, eso también como científicos es como, bueno, ¿y qué te hace sentir eso? O sea, a lo mejor no va a pasar hoy y mañana en 10 años, pero ¿cómo te hace sentir que el lugar donde tú has nacido, donde te has desarrollado toda tu vida, tú mismo estés viendo qué es lo que se está viendo, o sea, lo que se está observando, ¿no? Entonces, nada, entonces eso lo dejo como que es una oportunidad para nosotras, nosotros, y nada, falta quitar este estigma en la comunidad científica de que este tipo de actividades no son ciencia, porque si bien esta interfaz, claro, no es que hagas un método científico, porque si ya lo hiciste atrás en tu trabajo como científico, pues sí es un paso para que puedas después hacer ciencia, ¿no? O sea, es como un círculo, ¿no? Como que van así. Entonces, nada, con eso termino porque ya andamos acá en tiempo y bueno, cualquier duda acá ando. Gracias. Bueno, gracias Palmi, la verdad, súper interesante. Yo un poco ya sabía de lo que vos hacías, pero creo que siempre está bueno escucharte y nada, la pasión que le pones a lo que haces se transmite, así que gracias por tu tiempo. Estamos un poco pasados, así que a menos que alguien tenga una pregunta en este momento y la quiere dejar en el chat, si no, obviamente nos pueden mandar las preguntas y se las pasamos a las chicas para que las respondan a quien le toque. Pero bueno, no sé nada si vos querés decir algo más. Por mi parte, no. Lo que sí, el video lo vamos a estar subiendo en los próximos días para que lo puedan, digamos, volver a ver. Y cualquier igual consulta la pueden dejar ahí como comentario en YouTube, así que también ahí las vamos a poder responder. Y bueno, les mando un saludo a todos y no sé si alguna de las chicas quiere decir algo, una última palabra. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, gracias Juli, gracias Palmi. Y bueno, gracias Nada y Joseph, que creo que ya se fue, que estuvieron también ayudando en la organización. Así que bueno, les mando un saludo, Félix, Laura y las chicas, un saludo grande.